y voy presentando a Cao Guimarães. Es cineasta y artista plástico, nació en 1965 en Belo Horizonte, Brasil. Trabaja en el cruce entre el cine y las artes plásticas, y tiene una producción intensa desde finales de 1980, que viene participando. Sí, acá cerquita. No, está bien, sentate allí, yo ahora me acerco para allá. Sí, perdón. Bueno, decíamos que viene produciendo desde finales de 1980 y participando de importantes exposiciones internacionales, y tiene sus obras en numerosas colecciones en museos y otras instituciones artísticas en América Latina, Europa y Estados Unidos. Realizó 9 largometrajes que participaron de renombrados festivales internacionales y logró retrospectivas de sus películas en el MoMA, en Intercultural, en Bafisi y Cinemateca de México, entre otros. Es representado por la Galería Nara Rosler de San Pablo y Chipas en París y en Montevideo. Me voy a acercar para allí. Sí. Bueno, la idea de este espacio es plantear una charla con Cao, ahondar principalmente en su trabajo conjunto de dos lenguajes, de dos soportes, de la fotografía y del cine. Tú, Cao, venís trabajando con fotografía inicialmente en la década del 80, años después, ya hacia la década del 90, incorporás el cine en formato Super 8. Y bueno, la idea de esta charla es recorrer un poco ese vínculo, profundizar en esa transición de formatos. Y bueno, por eso que inicialmente me gustaría preguntarte, a partir de qué definiciones y de qué sensaciones es que comenzás a misturar, a combinar los diferentes lenguajes y bueno, que los usás tan naturalmente y fluidamente en tu obra. Sí. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación de estar acá. Agradecer a Verónica, a Daniel y a CDF de participar en esta jornada que yo no sabía que era tan tradicional, 11ª jornada. Eu agora, como um montevideano, não, que passei a viver aqui há 3 meses, vou a tentar seguir, não, uma situação muito agradável de estar vivendo nessa cidade nova, não, que é uma história incrível, não, de de várias coincidências e azar que se passou para que eu passara a viver acá. Bueno, entonces fue esto, ¿no? Una historia de que empezó, digamos, en los 80 con la fotografía, básicamente, un poco la fixación con la imagen de una forma general, por mi abuelo, que era médico, pediatra, pero tenía el encantamiento por la imagen en movimiento, con uso de 16 milímetros después del Super 8, y también un laboratorio de fotografía blanco y negro en su casa. Y yo vivía con él desde niño ahí, siempre con esa relación muy íntima, muy misteriosa, ¿no? Que es un ambiente de un laboratorio de luz roja, ¿no? Esto me fascinó muchísimo. Entonces, yo trabajé muchos años con fotografía en mi vida y en la misma época que el cine era muy presente en cuanto a espectador, nosotros en los 80, claro, la internet no existía, el mundo llegaba a nosotros principalmente a través del cine, ¿no? Y no solo el mundo, pero las formas de mirada al mundo, ¿no? Que es también una cosa muy impresionante en las pantallas grandes, en el cine de calle, ¿no? Que es completamente diferente del shopping center hoy. Toda una relación con el cine que era muy impactante.
pero obviamente era muy difícil hacer cine en los 80 y yo empecé haciendo fotografías, exposiciones y también para sobrevivir hacía de todo, desde una fotografía de una botella o de fotoperiodismo, o foto de moda, o foto de vacas, de bois, de todo, ¿no? Que fue muy importante porque me dio una, una facilidad, una intimidad con la cámara, con la técnica, que yo soy muy perezoso para esa cosa de técnica, entonces eso quedó un poco automatizado, ¿no? En mi forma de lidar con el aparato fotográfico, ¿no? Eh, bueno, entonces queriendo ser cineasta o realizador de cine, pero no consiguiendo, empecé a hacer muchas exposiciones de fotografía. Esto fue un periodo imagina, en 96, más o menos 95, me dio como una especie de fatiga o de cansazo de trabajar con imágenes, ¿no? Imagina hoy, ¿no? Pero en la época ya estaba así un poco saturado de tanto trabajar com a imagem e desta mediação com a realidade através da imagem. Então, o primeiro corte fundamental é uma obra muito importante que hizo nesta época, que se chama Histórias del Não Ver, que foi um livro e também um vídeo que he hecho nesta época, que a partir de uma proposição muito sencilla, que era as pessoas invitar a algumas pessoas para que me sequestrara, que me sequestravam e me levavam a situações diferentes, e eu com uma câmera branco e negra analógica, com película branca e negra, hacía fotografías de todo lo que me llamaba a atención a través de los otros sentidos que no la visión. No quería me relacionar con el mundo a través de los otros sentidos que no la visión, el tacto, con el olfato, ¿no? Estas cosas que me llamaban a registrar con la cámara, obviamente fotografías ciegas. Y después, cuando volví a mi casa, yo escribí un pequeño texto para expresar lo que había sentido, ¿no? Lo que los otros sentidos me decían, ¿no? De esa experiencia. Y después revelaba, procesaba las imágenes. Entonces, en 99, más o menos, publiqué un libro que son esses 9 sequestros em ciudades diferentes, situações diferentes, que foi uma obra muito importante em minha vida, porque estranho, porque como matar um pouco a fotografia em mim, desde então comecei a fazer cine. Eu estava vivendo em Londres nesta época e um pouco por azar também, eu fui aí de um emprego bueníssimo, que era cônjuge bequista, ¿no? Que o governo me pagava para cuidar de minha mulher na época, que tinha uma beca para estudar aí em Londres. E eu não fazia muita coisa aí, quedava aí, não tinha um tempo, ¿no? Que vamos a hablar un poco de esto, del tiempo, mañana en el debate, ¿no? Un tiempo dilatado de ocio, de percibir el mundo a través ¿no? de las pequeñas cosas, ¿no? Que pasaban en la casa. Y por acaso tenía ahí en Londres una facilidad muy grande de comprar las cintas de Super 8. Empecé a utilizar mucho el Super 8 en este momento, que era muy pequeñas cosas que es muy recurrente en mi trabajo posterior, que después vinha a ser unas pequeñas películas. Y el proceso era muy interesante porque era como yo filmava, não sei, uma semilla que passava, que cruzava o apartamento, caía
en el vaso, o entonces una luz que cruzaba la pared. Esos microeventos ordinarios, ¿no?, del cotidiano fueron formando una especie de lenguaje intuitiva, ¿no? Y yo después ponía el cartucho de Super 8 en un sobre, ¿no? Un sobre amarillo de Kodak y mandaba para el laboratorio, que me devolvía en una semana. Ahí yo pegaba y con mi mujer, y a veces llamaba unos amigos y proyectaba eso en la pared de la cocina y quedábamos viendo. Era como mandar una carta para mí mismo toda semana, una carta en Super 8, ¿no? Esto quedó un hábito muy interesante y recorrente así, durante esos 2 años que viví ahí. Eu, uma vez, uma curadora chamada Lisete Lanhado, brasileira, mirou um texto que eu havia escrito que se chamava Inventário de Pequenas Muertes, que eram como esses microacontecimentos, esses microfenômenos, não, que se passavam no cotidiano, e me pediu que hiciera um trabalho qualquer, pode ser um vídeo, pode ser fotografia, pode ser o próprio texto, o que quisera. Então, eu he hecho eu he hecho um vídeo claro, que passei o Super 8 para vídeo, que se chamava Between, Inventário de Pequenas Mortes. Y esto fueron mis primeras películas que empecé a hacer sistemáticamente. Yo, que quería ser cineasta, acabé virando artista plástico, por acaso. Entonces, empecé fotógrafo, querendo hacer cine, después viré artista plástico, porque essas películas que hacía en el inicio empezaron a participar de los dos universos, tanto del cine quanto de los museos y de las galerías, porque en esta época estaba empezando ahí a ver en Londres los artistas de los museos abrindo para imagen en movimiento, ¿no? Que era muy importante. Entonces, ese fue bueno, yo ya divagué completamente de tu pregunta, pero Te yo fuiste creo un que poquito, sí. sí, yo creo que es así mismo para, No, no, está muy bien, está muy bien. sí, Pero vamos a volver un poco, a centrarnos claro, en ese vínculo que tiene que ver también con el eje de las jornadas. sí. Bueno, entonces venís trabajando hace ya un tiempo, seguiste trabajando en tu obra en esos dos lenguajes, y que pensás que tu pensamiento es fotográfico, cinematográfico. ¿Cómo te sentís con respecto a eso? Sí, Y podemos ir tiene un ejemplificando entonces. video, voy a mostrar una de esas películas de la época que tiene 5 minutos y es en silencio, entonces puedo continuar hablando enquanto ustedes ven. Bueno, sopro, está en inglés, pero bueno. Por ejemplo, es una película que es muy plástica, ¿no? Muy, que hecha en 2000, de una burbuja en Super 8 blanco y negro. No sé si hablo durante la película. Como quieras. Yo creo que es mejor en silencio porque voy a atrapalhar la película. Yo soy pésimo para hacer eso.
Y ahí vuelve que es un loop, ¿no? Esa es la verdadera imagen en tránsito, ¿no? Que el Congreso es un poco sobre el tránsito. Y las burbujas son como eh, una película que contiene lo que está afuera, adentro, ¿no? Las imágenes se moviendo y se transformando como dramáticamente, ¿no? Que es como un microdrama de la forma. Bueno, Alessandra, pero volvemos a tu pregunta. Me recuerda, Mi ¿qué pregunta preguntaba va, tú? vamos a verla de este lado. En tu proceso de trabajo, digamos, ¿tú destinas cierta idea, determinada idea a determinado formato? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese razonamiento, ese momento creativo? Sí, no, yo creo que primero tiene lo que podría decir que es el espanto, ¿no? El espanto es una sensación que activa el deseo de hacer algo, de se exprimir, ¿no? De alguna forma. Y, y ahí la cuestión del formato que va a tener la obra es una cosa muy... depende de qué tipo de cosa, de qué tipo de idea, de qué tipo de cosa que quiere decir, ¿no? Yo no, porque me preguntaba si yo pienso fotográficamente o Exacto. Ujú. cinematográficamente, yo creo que no pienso mucho. Y, y las cosas acontecen, ¿no? Así, yo creo que às vezes sí pienso para formatar, às vezes es como decía antes, que yo soy muy poco técnico y uso del cine, de la fotografía, del texto, del sonido como herramientas, ¿no? Entonces es una cuestión de adecuación de una idea porque el cine, claro, el cine es una cosa que, como decía Tarkovsky, es una escultura en el tiempo, ¿no? Es como esculpir el tiempo. Entonces, es un elemento, tiene como las tres cosas importantes del cine, que son las imágenes, el sonido y el tiempo. Y la fotografía es como un corte en el tiempo, ¿no? Parece una cosa, un acto muy más de un corte en el tiempo. Y las dos cosas son distintas y depende mucho de la realidad, que es justamente el substrato que me impregna, que me hace espantar, Lo vas ¿no? definiendo más intuitivamente, Sí, a lo claro, mejor. porque Ujú. mucho más que las imágenes en tránsito, estoy yo en tránsito en el mundo, ¿no? Un cuerpo en el mundo, Ujú. una mirada en tránsito. Y mi trabajo es mucho esto, es la impregnación del trayecto, ¿no? De mi mirada en cuanto voy viviendo, furando diferentes realidades, ¿no? Distintas. Y claro que hay diferentes formas de colocación de uno diante de la realidad. Yo a veces hablo mucho de una metáfora para hablar de la realidad, que es, si imaginas la realidad como una superficie de un lago, tiene tres formas de se colocar diante de este lago. O se queda sentado ahí en la borda del lago, contemplando el lago o la realidad, y todo es filtrado, ¿no? Por los ojos, por los sentidos. Y ahí tiene muchos trabajos que son más contemplativos, muchos de mis trabajos son contemplativos, esencialmente contemplativos. O entonces yo pego una piedra y lanzo en el lago, y esta piedra encuentra un concepto, una idea, una proposición cualquiera, como esta, por ejemplo, de los secuestros, de que invito a personas a mí secuestrar, que eso detona una acción y una reacción de una realidad diferente, ¿no? O un otro trabajo que se llama Calle de Mano Dupla, donde invito a personas que no se conocen para cambiar de casa por 24 horas.
cada una con una cámara de video, van a filmar lo que quieren durante 24 horas en la casa de otra persona. Esse também é um outro trabalho que foi como uma ideia que detonou, que cambiou a realidade desse lago, não? Que cambiou, que turba a água, que movimenta as coisas. E uma terceira forma é que você mesmo se lance no lago, não? Que são os trabalhos mais imersivos, de imersão, geralmente mais mis largometrajes, por exemplo, quando fui a viver aí com um ermitaño na montanha por 15 dias, uma imersão total na vida de uma outra pessoa. Aí he hecho uma película que se chama El alma del hueso, ou com os andariegos e tal. Então, é muito difícil, não, de decidir se penso de uma forma fotográfica ou cinematográfica. Pero uma coisa, eu suspeito que sou cineasta fotógrafo, porque há cineastas mais atores, outros mais escritores, há cineastas. Eu sinto que tenho quase uma obsessão em mirar o mundo de uma forma compositiva, de perceber através da luz, de escrever com a luz. Isto me encanta. Cabo, capaz que podés mostrarnos, antes de la siguiente pregunta, podés mostrarnos un trabajo fotográfico, habíamos elegido Sí, alguno, claro. y poder tener también un contrapunto Sí. en tu trabajo. Sí, eu pensei enquanto falava de mostrar mais um vídeo que é um pouco para ilustrar essa coisa de contemplação da realidade, que se chama de la ventana de minha habitação, e depois vou mostrar um trabalho mais propositivo, fotográfico, que se chama Gambiarras, que é uma série, a mim me encanta ser séries, não? Justamente porque como viajo muito, transito muito por el mundo, quando estou viajando me encanta ter temas para buscar, para me perder em las ciudades, para buscar essas coisas. Então, vou mostrar de la ventana de minha habitação uma série de gambiarras.
um trabalho muito sencillo, ¿no? Estava aí em uma isla no norte do Brasil e esperando a lluvia passar para que me leva para ir ao puerto, para me irme de aí. Estava aí na ventana vendo a lluvia, ¿no? En un hotel y llegó esos dos niños que parecían un hermano más mayor y una hermana con rabia, ¿no? De su hermano, ¿no? Entonces, esta película es muy increíble, ¿no? Parecía un regalo, ¿no? Que me fue ofertado ahí a frente, porque todo pasa en esta película, ¿no? Todas las sensaciones de tiene de rabia, tiene el erotismo, tiene el ritmo, tiene mucha cosa incluida en una cosa muy sencilla que son simplesmente dos niños en la lluvia. Y, y es una cosa muy... Yo no pensé nada para hacer esa película, pensé só que tenía que filmar esto, ¿no? Tenía como un cartucho de Super 8, filmei de uma forma econômica, porque só 3 minutos, querendo pegar todo o que passasse aí. E também outra coisa interessante, porque eu filmei isto, segui viajando, e nesta época tardava como 6 meses para acumular muitos cartuchos de Super 8 para mandar a Suíça para revelar, e me olvidei então completamente de que havia filmado isto. Então, um dia, vendo com os amigos aí, projetando os Super 8 em minha casa, eu vi esses, uau, que coisa. Não é uma coisa que é muito um estar en el mundo, que pasa mucho por la percepción del mundo, por la contemplación, ¿no? Por una situación cualquiera que me ha hecho filmar esto. Ao contrário, el próximo trabajo que yo he hecho cuando volví de Londres a vivir en Brasil, yo fui a viajar a 10 estados brasileiros, Nordeste e no Sudeste, para hacer mi primer largometraje, eso en la pasaje del milenio, que se llama El fin de Sem Fin, que es sobre profesiones en extinción. Y más importante tal vez que vivir fuera de un país es volver a su país, porque ahí encuentra a ti mesmo com uma outra mirada, não? Sua cultura, de onde eres e tal, pero com uma mirada lejana, às vezes, e muito cerca também. E aí empecé a ver que nós brasileiros, às vezes, somos muito criativos para sobreviver, não? Hacemos nosotros y muchos otros pueblos, después descubrí esto también, que hacemos varios pequeños truques, pequeñas soluciones imaginativas para resolver algunos problemas, lo que llamamos en Brasil gambiarras, hacemos gambiarras. Incluso hoy en un aspecto más mayor, en la política, en los aspectos más, digamos, importantes de uma sociedade, não? Uma gambiarra. A política em Brasil hoje é uma gambiarra total. Então, vou mostrar uma série de gambiarras, que são essas pequenas coisas criativas, não? Para resolver problemas, e que foi um conceito que encontrei durante esta viagem por el interior do país, e que depois comecei a ampliar a passar casi a ver o mundo através da gambiarra, não? Publiquei livros, he hecho películas sobre esse tema, que é um tema muito, digamos, que sintetiza muito bem uma cultura. Depois comecei a fazer gambiarras, a fotografar gambiarras em outros países, principalmente países mais pobres, não? Donde la cosa del descartable no existe, ¿no? Porque los países ricos se quebra una cosa, se rompe una cosa, se compra otra.
nosotros en Brasil tenemos que arreglar esto de una forma para que continuamos a tener esta cosa, ¿no? Entonces empieza a ver las sutiles distinciones culturales entre Tailandia, Cuba, Brasil, no sé, México, países donde se ve mucha gambiarra, ¿no? Voy a pasar algunas que tengo aquí, después hablamos. ¿De qué año es esta serie que vas a mostrarnos Este ahora? desde 99 hasta hoy. No Está paré de hacer nunca. bien. Inglés é meio... Hã? Como em espanhol? Eu não sei. Atado com alambre? Atado con alambre. Sí. Es muy al pie de la letra. Sí, existen las estrellas de gambiarra, alambre, barbantes, no sé qué, durex. Uruguai. Tem muito em Uruguai também. Para calentar comida. Essa é dos Estados Unidos. Isso é para espantar moscas. Está um pouco rápido também.
Essa é clássica. Esta é em homenagem ao Uruguai. Essa é a única que eu criei eu. Na porta lá. Pronto. Bueno, Count, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de, bueno, pasar a las preguntas del público, quería hacerte una pregunta de cierre, y es, bueno, en estos momentos en que la producción de cine, fotografía es tan vertiginosa, tan acelerada, los vínculos están menos claros, bueno, ¿cómo siguen los caminos de tu trabajo en este panorama? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo Una mismo. proyección. Sí, ando haciendo las dos cosas. Eso es muy bueno, por un lado, así, no depender de una cosa, tener, ¿no? Acabé de hacer una exposición en Río ahora, voy a hacer una película agora em março, sobre a ideia da espera. E, claro, que é interessante, porque são dois universos muito distintos, não? O mundo do cine e o mundo da arte. E é bom para refletir sobre isso, sobre a imagem, sobre a obra de arte em universos distintos, e também para não depender nem tanto de um nem tanto de outro, não? Pero sí, no sé cómo te responder. Bueno, sigo haciendo la misma queda cosa, abierta. sí, claro. No sé qué cambió, si cambió mucho. Cambia mucho hay una cosa un poco vertiginosa, ¿no? Claro, que la técnica, la, la industria, principalmente con el cine, es una cosa que influencia mucho la lenguaje. Entonces, y a veces vamos quedando un poco locos para acompañar lo que pasa, ¿no? Y es interesante porque ahí podemos hablar muchísimos de, por ejemplo, desde que cuando inventaron, por ejemplo, lentes de profundidad de campo muy alta, cambiou radicalmente a linguagem de cine. Para fotografar antes de uma película um vaso com ustedes aí todos focados, era impossível. Teníamos que filmar o vaso, depois filmar a ustedes e depois hacerem a montagem, não? Uma montagem de atração ou qualquer coisa assim. E depois de las lentes, de las objetivas, que enquadravam, que enfocavam todo, cambiou muchísimo, por exemplo, a ideia do plano sequência, ¿no? Que se pone todo em um quadro só, se vê todo, se vê ustedes focado, esto focado. Então, imagina o que é isto para uma película, ¿no? A revolução que foi. Imagina o que foi, por exemplo, quando apareceram os vídeos, onde podia deixar uma câmera de 1 hora de plano, fazer um plano de 1 hora. Esto impregna mucho, claro, el cine contemporáneo actual, que tiene como la sensación del tiempo, del pasar del tiempo en las películas, es muy grande hoy, ¿no? Entonces, essas coisas, às vezes, eu creio que é um pouco vertiginoso, pero é fascinante também, porque viram aí coisas em Super 8. Eu já passei como, não sei por quantas câmeras de cine, de vídeo, e hoje, com uma câmera Sony pequena, pode fotografar estrechas à noite com uma ISO de 102.000, não sei o quê. Então, isso sempre está cambiando. E a questão, eu creio que é importante, é um pouco a organicidade que tu tens com isso que falava de uma facilidade com o instrumento, com o aparato, para que não perca tanto tempo pensando tecnicamente nas coisas. Que seja mais orgânico, não? Bueno, muy bien. No sé si te respondí. Sí, seguiríamos conversando un poco más. Ahora vamos a pasar a las preguntas porque se nos acaba el tiempo. La obra de Count está muy bien organizada y muy contundente en su página web, por si la quieren consultar. Allí está. Mi cabeça que não está muito organizada.
Allí hay muestras de sus cortos, de los largometrajes, textos de las obras, bueno, instalaciones, los libros también, así que da un panorama muy completo. Así que bueno. Bueno, entonces abrimos un espacio, gracias, Cao, y vamos Gracias a usted. a dar un espacio para preguntas del público. Tenemos unos minutos. 40 minutos certinho. Sí, no, Uau, ya se uau. había pasado. Ah, bueno. Nos dieron unos minutos más. Allí. Queria te perguntar se você pensa que dialoga com outros artistas da cena contemporânea, particularmente nestes, como que chamam, ahora lo hacemos con alambre, Gambiarra. gambiarra, esse aí. Com esses, não sei, um pouco com Fishley and Weiss, que fazem a mesma coisa, pero programada. Parece que o seu foi um acidente, salvo Sim. mas o deles não é um acidente. A mim me interessa essa relação entre o acidente e o não acidente. Sim. E se isso entra no circuito da arte como obra, como comentário, como livro, como entra? Como galeria, como em tensão com que outro tipo de trabalho? Porque também pode ser que tenha um diálogo com Chema Mados, que faz umas coisas assim, mas completamente programadas. Como você sente que o seu trabalho dialoga com esses outros interlocutores do circuito da arte? Sim, Fischler Weiss, eu creio que sim, que dialoga muito com um pouco, pero de uma forma diferente, não? Eu vi agora em Guggenheim uma retrospectiva desses artistas que me encanta e me quedei impressionado porque eles fazem uma reprodução uma reprodução de seu ateliê, não? De cada, não sei, de cada tampa de botella, assim, todo esto, todo é como um site específico, uma coisa reproduzida de seu ateliê, pero todo de um material específico, polietileno, não sei. E aí empieza a ver como está vendo um ambiente qualquer, pero está todo falso. É incrível, não? Pero eu creio que é completamente diferente a forma que eles relacionam com isto, que está brincando um pouco, jogando um pouco com a ideia de la realidade, não? E do que é verdadeiro, do que é falso, do que e também umas coisas que fazem de essas fotografias de um momento quase quando parece que o mundo vai a desabar, não? Que vai a cair todo, fazem como esculturas assim, com objetos que está todo quase caindo, não? E fotografa este objeto que parece também uma gambiarra total, como sua película famosa, não? Que Darvin, como eu recuerdo o nome em português, que também é uma concepção de causa e efeito, de causa e efeito de objetos quaisqueres que vão generando um movimento, não? Muito alquímico também, não? Usando muito a ideia de alquimia e de la precariedade. Eu creio que tem pontos em comum, por exemplo, a ideia de precariedade. Nosotros de low profile. A mí me encanta la precariedad, las cosas mínimas, lo ordinario en la vida. No solo en este trabajo, pero en casi todas mis películas, yo creo que yo foco mucho en la cuestión del cotidiano, del ordinario de la vida, de la expresividad de objetos banales, de cosas banales. Y yo creo que eso también tiene en la obra de ellos. Pero yo creo que mi trabajo es más sacar de la realidad a través de imágenes o sonidos do que de construir una realidad para, ¿no? Y después preguntó qué. Chema yo conozco poco, yo no recuerdo muy bien cómo son
las fotografías de Chema, ¿cómo es? No se sabe si es una cosa o la otra. Sí, pero en el medio preguntó una cosa, ¿cómo entraba Sí. en el mundo del arte? Sí, Chema, yo voy a te dejar de deber porque Está no bien. me recuerdo muy bien de su trabajo, entonces mejor no hablar. Pero este proyecto yo creo que es mucho más una visión conceptual mismo de mi país, empezó así, mi país, o una forma de estar en el mundo, ¿no? Como dice, así, que me causa espanto y que es que tal vez mi trabajo que más directamente interage com o público grande, que qualquer brasileiro, qualquer pessoa vai entender esse tipo de coisa, não? E foi um trabalho que, como todo meu trabalho, são conceitos que vão se modificando, vão se ampliando. E eu creio que isto que te disse, que a gambiarra pode ser um objeto qualquer, e pode ser uma forma de estar en el mundo, ¿no? Como por ejemplo este hombre que está deitado con el coco aquí abajo de su cabeza, o puede ser un sistema político, o puede ser, la gambiarra va se ampliando, ¿no? De varias formas. Y que hay una coincidencia que coincide mucho con una cultura o con culturas diferentes, ¿no? En el mundo del arte, la gambiarra entró un poco, sí, de una forma. Yo he hecho libros, he hecho exposiciones, he hecho relaciones entre las imágenes, porque às vezes relações diretamente temáticas, por exemplo, há várias imagens de cigarrillos, várias imagens de gambiarras de musicales relacionadas à música, que às vezes eu compunha pequenos mosaicos fotográficos com o mesmo tema. E, claro, foi, não sei, eu creio que foi em seu momento uma entrada interessante conceptualmente para que as pessoas pensassem sobre a gambiarra não, e quase pensar em si mesmos, não, em Brasília. Mostrei muito esse trabalho aí em Brasília. He hecho uma película que se chama Mestres de la Gambiarra, que são gambiarristas profissionais, quase profissionais. É um neurocientista, um outro que é professor técnico de laboratório de biologia na universidade, e um outro que é um personagem de minha película que hace gambiarras. Pero eu não sei fazer gambiarras, pero há pessoas que são exímias gambiarristas. Então, há uma pesquisa assim grande sobre esse tema que, claro, está agora. Eu sigo fazendo gambiarras quando vejo, às vezes saio buscando gambiarras. Pero agora já passei um pouco da fase um pouco mais empolgada com o assunto, ¿no? Claro que vamos cambiando de assunto. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más, cortita, concisa. ¿Preguntas? ¿Llega una duda? Bueno, entonces damos por terminado. Un aplauso para... Gracias. Muchas gracias.